E agora imos recibir xa as 4 persoas que nos van a acompañar na mesa que inaugura esta xeira dedicada a esa parte negativa, sen alarmismos, pero sin ignorar tamén os problemas que xa están enriba da mesa. Así que pídolles que nos acompañen no escenario a Rosa Cerqueiro, a Antonio Rial Boubeta, a Olegaria Mosqueda e a José Manuel Recouso, para que falemos desta conversa que se nos propón baixo o título, boas tardes, baixo o título do smartphone o Fortnite, adicións e tecnoloxías. Díxose xa aquí, sabemos todas, que a sociedade digital cambiou a maneira na que nos relacionamos, a maneira na que traballamos, a maneira na que nos entretemos. Cambiou tamén a maneira na que nos metemos en problemas ás veces. E sobre iso queremos falar hoxe. Tedes, por certo, no Instagram o resultado dunha experiencia curiosa na que participou parte do alumnado da Facultade de Psicoloxía hai uns días. Someteronse voluntariamente á experiencia de renunciar ás redes sociais e a mensaxería instantánea durante 7 días e foron facendo vídeos diarios nos que daban conta do resultado desa experiencia. O que eles e elas contaban, e se cara despois teremos oportunidade tamén de que nos lo conten aquí, veñen sendo, creo, circunstancias semellantes ás que calquera de nos veríamos se reflexionásemos no noso propio comportamento nas redes sociais e no uso do teléfono móvil e das tecnoloxías da información. Automatismos extraños, centos de desbloqueos diarios do móvil, non se sabe nin para que, unha certa sensación de obriga de estar conectados, porque senón empeza a preocuparse a xente ao noso redor se non damos constancia de que estamos dispoñibles as 24 horas do día, os 7 días a semana. Hoxe imos falar moito de rapazada, de adolescencia, de xente nova, pero tamén de persoas adultas, porque os cambios son tan vertixinosos que non nos dan tempo a facernos estas tecnoloxías, a reflexionar sobre elas, a reflexionar en como aproveitar as súas posibilidades ao mesmo tempo que caneamos as dificultades que tamén veñen cos novos hábitos, cas novas maneiras de vivir. Unha das persoas que nos acompaña esta tarde é Antonio Rial Boubeta, profesor da Facultade de Psicoloxía, investigador xa desde hai ben anos en condutas aditivas, especialmente no que ten que ver cos menores. Moi boa tarde, Antonio. Boa tarde. E se de todo ese labor investigador e académico temos que extractar un dato, que nos axude, polo menos a ver que hai tema, ainda que creo que todas o sospeitamos, a ver que hai unha conversa pendente, pero urxente e necesaria, cal escollerías? Imposible, Belén. Pois Con dous. un dato imposible. É dicir, eu creo que, bueno, felicito o Colexio de Psicoloxía, felicito ao Concello, á Facultade, por ter elexido este tema. Para mí, personalmente, non en van traballo nesto desde fai xa máis dunha década, o tema das tecnoloxías, é o gran reto, o gran desafío, educar no uso responsable das novas tecnoloxías, ser quen de integrar non a tecnoloxía na docencia, na actividade docente, no sistema educativo, sino na vida das persoas. É dicir, que os rapaces a día de hoxe todos están na rede, todos están en internet, o 98%, é dicir, por exemplo, teñen 3 ou máis contas, 2 de cada 3, teñen máis dun perfil nunha mesma rede social, 6 de cada 10. Despois, por exemplo, entón, eso ten que ver ca socialización, co lecer, evidentemente, o 80%, a franxa, datos, a franxa de idade do día propia patronal do videoxogo, donde máis se xoga o videoxogos en España, é 6-10 anos. O 80% dos rapaces ten como principal canle de ocio xogar a videoxogos. Xa temos un 15% de rapaces en Galicia que estaría, digamos, con uso problemático de videoxogos, o un 5% un trastorno. O tema, por exemplo, que ten que ver ca socialización, o desenvolvemento personal, a convivencia, 15% de ciberacoso. Son cifras que están medrando. E o consumo de porno, por exemplo, que decía a secretaria de Igualdade, claro, é que iso é fundamental. É dicir, que na última década se duplicou o consumo de porno. E no caso das rapazas, que siguen sendo menos que os rapaces, que consumen porno, se triplicou.
por tanto, si vemos que están consumindo unha serie de modelos de referencia do que é esperable, desexable, na primeira, digamos, experiencia de sexo explícito, e eso que temos na rede, temos un problema. Xa vos van aí uns cantos datos para ver que efectivamente temos Para min é o problema. tema fundamental. Acompáñanos tamén José Manuel Recouso, que é psicólogo clínico en Agalure, unha asociación que leva máis de 25 anos na Coruña, tratando a ludopatía e outras adiccións comportamentais, non? Que como se lles chama agora, porque é verdade que nas últimas décadas, moi boa tarde, José Manuel, estábamos, sobre todo, alarmadas na sociedade coas adiccións de sustancias, non? Con sustancias. E agora cada vez máis somos conscientes dos perigos das adiccións sen sustancia, como das que imos falar hoxe. En Agalure, outro dos datos que podemos sumar, estes que nos facilitaba Antonio, e que nos poden axudar para comezar, é precisamente esa baixada nas idades de persoas que ides atendendo nos últimos anos. Sí, vamos a ver, mira, voy a hablar en castellano si nos importa. El 57% de la población que atendemos ha comenzado a jugar antes de los 18 años. Teóricamente, es decir, va este dato planteado de esta forma, es decir, pues bueno, parece alarmante y lo es realmente. Es decir, las administraciones no están haciendo nada y los operadores de juego tampoco están haciendo nada inicialmente para subsanar este problema. Básicamente, es decir, casi todo el juego es de tipo presencial, es decir, cuando se comienza a jugar, porque, es decir, las medidas que se adoptan por parte de las casas de juego y de las casas de apuesta, es decir, pues bueno, impiden en la mayoría de los casos que puedan acceder a esta actividad de juego, pero por otro lado, es decir, vía online, es decir, sí se están desarrollando, es decir, actividades, haciendo usurpaciones de identidades, y por parte de los padres son totalmente desconocedores de este tipo de actividades. Normalmente, es decir, lo que hay que intervenir es básicamente con los padres en la mayoría de los casos. Y después, a continuación, pues bueno, es decir, también tratamos temas de videojuego, es decir, y nos encontramos con la misma problemática, es decir, son normalmente menores, problemas escolares, problemas de interacción familiar. Con el tema del manejo del móvil exactamente igual, es decir, yo creo que incluso es peor que con relación al tema de videojuegos, es decir, el grado y el nivel de frustración que se encuentran en el momento en el que le haces una retirada del móvil, es decir, es sorprendente. Y ya te digo, es decir, y es básicamente lo que nos estamos centrando. Cuando hablas con las administraciones con relación a este tema, pues bueno, sí, ¿no? Ya está recogido en el plan autonómico, es decir, bueno, y simplemente lo que hay es una reseña, no se hace absolutamente nada. Quería comentar una anécdota, es decir, con relación a las nuevas tecnologías, es decir, a mí me recuerda un poco, yo empecé mi vida profesional trabajando en alcoholismo. Y cuando trabajabas, es decir, bueno, y te llegaba un paciente de un médico de cabecera que le había dicho que no había ningún problema con el tema del alcohol, contábamos un chiste, ¿no? Y era, es decir, le preguntaba cuánto bebía, le decía, es decir, 1,5 litros de vino, non ten ningún problema que beba o mismo que bebo eu. Vale, es decir, por lo tanto, es decir, y con las nuevas tecnologías es lo que está ocurriendo. Ves muchas veces, es decir, a los padres que son los que están haciendo un mal uso y eso inicialmente se lo van a transmitir a los hijos. Por lo tanto, yo creo que es en donde hay que empezar a intervenir, es decir, dejar de hacer tanto hincapié en el uso que pueden estar haciendo los chavales y intervenir con relación a los padres, que son los que realmente, es decir, están transmitiendo, es decir, ese tipo de manejo y ese tipo de utilización con relación a las nuevas tecnologías. Porque o resultado de que nós, como persoas adultas, tampouco sabemos facer un uso adecuado desas tecnoloxías, veo, por exemplo, Olegaria Mosqueda, que é psicóloga educativa e é orientadora desde hai máis de 30 anos no Instituto de Educación Secundaria Santa Irene, en Vigo. Falaba José Manuel de que ese inicio no xogo e moitas veces en establecementos físicos, cada vez máis presentes nas nosas vilas e cidades, presentes tamén moi cerca de institutos como o teu. Boa tarde, Olegaria. Boa tarde. Bueno, es que nosotros lo tenemos todo, porque a lo largo de esta experiencia en los centros educativos y en la educación, pues, bueno, siempre hubo ocio, tiempo libre y adicciones, ¿no? Cada momento, cada época social tiene su propia droga. Antes era el alcoholismo y encontrábamos a jóvenes que llegaban alcoholizados a los centros. Entonces era la EGB y en EGB había alumnos pues, que consumían alcohol en exceso y que tenían que ser tratados y que tenían que ser derivados. Después estuvo el tema del juego. El juego, pues las tragaperras, los billares, y eran alumnos que se ausentaban de los institutos y jugaban. Pero bueno, era algo muy visual, ¿no?
de alguna manera, bueno, se consentía, la sociedad consentía, porque tampoco tenían que estar en los centros educativos, pero no estaban. Después las administraciones públicas intervinieron y iban recogiendo a los niños, ¿no?, la policía local, para llevarlos a los centros, y aquello pues se frenó. Pero claro, aparecen nuevas maneras de distracción y de evasión. Y entonces después aparecieron las drogas, ¿no?, en los años 80 las drogas. Y ahora pues aparecen estos móviles súper inteligentes, estas tecnologías maravillosas para la educación, y entonces las introducimos en el propio centro. Muy bien cuando están controladas, pero es que es imposible controlar unas aulas de 30 alumnos con 30 móviles. Es imposible. Es decir, bueno, en las aulas no, que lo utilicen en el tiempo libre, porque el tiempo libre pueden hacer lo que quieran. Entonces, en el tiempo libre vienen las fotografías en los aseos, vienen las peleillas, vienen pues las fotos de primer plano de una alumna que tiene allí pues todo el sarpullido de la adolescencia, ¿verdad?, del acné juvenil. Entonces, todo eso lo cuelgan. No es en clase, evidentemente, pero es en el centro. Entonces, bueno, te encuentras con esos problemas que tienes que resolver y te pasas el día atendiendo a padres que vienen con la foto, con el mensaje, con el WhatsApp. Entonces, claro, no se puede controlar, ¿no? Nos sentimos impotentes. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que, que para poder funcionar había que prohibir en el centro, de momento, ese instrumento, ¿no? ¿Por qué? Porque en el centro tienen acceso a las nuevas tecnologías. No hace falta que lleven el móvil inteligente, tienen ordenadores, está el programa, están todos los programas informáticos en las aulas, tienen acceso y pueden trabajar en las TICs con las redes, ¿no? O sea que hay posibilidades de trabajar. Tienen tablets con el programa Avalar, hay muchas aulas ya con todo este sistema preparado, de manera que no hace falta el móvil. Y en caso de que hiciera falta el móvil, puntualmente sería el profesor encargado de aquella asignatura el que dijera tal día traéis el móvil. Bueno, al principio hubo mucho rechazo en el centro porque, claro, hombre, los profesores que dan tecnologías evidentemente dicen es que es un instrumento importantísimo, es que, bueno, pero tenemos que controlarlo y no podemos. Bueno, pues al final, mayoritariamente, se decidió. ¿Y los padres cómo van a reaccionar? Porque es que controlan a sus hijos por el móvil. Mira, los padres no controlan a sus hijos por el móvil porque dicen estoy aquí y están allá. O sea, seamos realistas. Y si quieren dar una noticia a los alumnos en plan urgente, pues siempre la han dado y nos la dan. O sea, tienen acceso a llamar, tienen acceso libre para llamar a sus padres. Me estoy extendiendo mucho, pero bueno, es que esa es la realidad. Tienen acceso para llamar a sus padres y nosotros también para comunicarnos con ellos. O sea, no hay ningún problema de comunicación para recoger a sus hijos antes, después o en cualquier momento del día, o para comunicar una noticia o para lo que sea. Bueno, pues los padres no dijeron nada. Tuvimos más, digamos, negativas en el claustro y salió mayoritariamente la propuesta de que, bueno, de que se eliminaba y con la salvedad, con la salvedad de que un móvil que viera un profesor lo secuestraba y hasta que no vinieran los padres a por el móvil, porque se comunicó a los padres que no se podía utilizar en el centro, pues no se recogía. Tenemos una franja de alumnos de 12 años, pues bueno, en mi centro también hay adultos, pero bueno, hasta los 18 es la mayoría. Entonces, claro, es muy variada. Y bueno, pues se resolvió bastante, o sea, cambió la dinámica, porque en los recreos era un alumno con el móvil o 4 o 5, pero cada uno con su móvil. Entonces se acabaron los móviles, entonces empezaron las conversaciones, empezaron a jugar otra vez de nuevo pues a la pelota, empezaron otra vez a pasear, empezaron otra vez pues con el bádminton, empezaron a relacionarse, a interactuar personalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un avance. Ahora, gran sorpresa, en Madrid van a prohibir los móviles en los institutos. Bueno, pues es que cuando no puedes con algo tienes que tomar unas medidas. ¿Pueden ser represoras? Bueno, también son protectoras, porque es que esos móviles inteligentes dan acceso a todo, y lo sabemos todos, a la pornografía, a las drogas, al alcohol en todas sus variantes y combinaciones, a todos los usos y costumbres, incluso a las autoagresiones. Entonces aparece la moda de los retos, aparece la moda de los cortes. Entonces, ¿cómo se enteran los alumnos? Pues si hay una población sana en un instituto, no tiene por qué ocurrir, pero como la curiosidad nos mueve a todos, pues entran, buscan, ven y miran. Y mira, es que te relajas mucho y ese nerviosismo se te pasa si haces unos cortecitos. Claro, y así empezamos, ¿no? Y eso lo tenemos y eso lo vivimos. No son estadísticas, son casos reales con los que nos enfrentamos
y que tenemos que dar respuesta, que generan muchísima angustia a los padres, por supuesto, y a nosotros tamén como profesionales. Enseguida continuamos a conversa e o debate, pero deixade que Pero presente tamén a cuarta participante na mesa, porque o problema vamos tendo diagnosticado, máis ou menos, pero para falarmos de prevención, de tratamento, dos recursos que como sociedade poñemos ou non poñemos para abordar o problema, requerimos tamén do coñecemento de Rosa Cerqueiro Landín, que é psicóloga clínica do Sergas e voceira do Movemento Galego da Saúde Mental. Moi boa tarde, Rosa. Boas tardes. E se hai que dar un diagnóstico de como sociedade, como estamos abordando este problema, que tal nota nos darías a tal hora? Bueno, eu teño que decir que dende a clínica pasa unha cousa. Nos últimos anos dámonos conta, e además hai datos que así o avalan, que hai un aumento de problemas de saúde mental, emocionais, dende a infancia, nenos, nenas, adolescentes, adultos xóvenes, etc. Non soamente o uso e abuso das redes, a virtualización da realidade, sino tamén trastornos de alimentación, autolesións, moi importante, tentativas autolíticas, ansiedade, depresión, fracaso escolar, pobreza, e todo o que conleva de tensión como sociedade, non? Entón, dende a nosa perspectiva, dende a clínica, a sensación que estamos tendo cada vez máis é que chegamos tarde, vamos a rebufo. Moitas tecnoloxías que nos permitirían facer, bueno, pois unha mellor intervención máis rápida, maior análise da realidade, e seguimos chegando tarde. Por que? Porque estamos ao final, estamos intentando atallar os problemas cando xa están aí. Falta moitísima prevención, vou ser clarísima, falta moita prevención, falta apostar, xa que falábamos falar de apostas, por unhas políticas firmes, clarísimas, radicais en canto a ir á raíz, políticas preventivas, falta unha inversión enorme, faltan psicólogos clínicos, psicólogas clínicas en atención primaria, faltan psicólogos educativos nos centros escolares. E xa está. Iso xa dixen todo. Falta de todo. Xa tiña ganas de decirlo. Sí. Como a ollada que se propón no tempo da psicoloxía deste ano é unha ollada ampla sobre a sociedade digital e sobre os seus aspectos positivos, que os ten moitos, pediríamos tamén un diagnóstico entre todos sobre si os problemas dos que estamos falando son simplemente, digamos, as drogas desta época ou se a sociedade digital é unha sociedade que favorece os comportamentos adictivos, con máis posibilidades de ocasionar ese tipo de problemas, porque temos algunhas das persoas máis inteligentes do noso mundo traballando en ver como votamos, como fan que votemos o maior tempo posible, dándolle un scroll cara abaixo, non? Esta nosa sociedade, unha sociedade potencialmente máis adictiva que a de outras épocas? Bueno, yo estoy convencida, o sea, es un medio de consumo. Nos están vendiendo continuamente. Los jóvenes, con los juegos que utilizan ellos, están comprados. ¿Por qué? Porque son gratuitos. Pero incentivan el juego diciendo, mientras más juegues, más partidas gratis vas a tener. Pero claro, eso luego conlleva pues, el que está habituándote a un juego, está ayudándote a seguir, quedando una adicción. Luego hay juegos que bajo el lema de vamos a salvar el mundo, pues tú entras, son gratuitos, pero luego tienes que comprar ciertos elementos para poderte defender, porque bueno, es el juego del que hablamos, ¿no? Fortnite. Exactamente, entonces tú tienes que ir comprando piezas, elementos para protegerte e ir atacando, matando, ¿no? Para salvar el mundo, ¿no? O sea, se fomenta la violencia, la agresividad, la utilización de armas y el consumo, porque tienes que ir comprando. Entonces, bueno, ya estamos consumiendo. Pero es que no solamente son los jóvenes, somos los adultos. Compramos por internet. Pero E non só o xogo, senón... en xeral eu creo que ten que ver con a tecnoloxía, pero ten que ver ca deriva que leva a sociedade, claro. En xeral. O mesmo se pode ver en unha sociedade tremendamente permisiva, tremendamente hipócrita e tremendamente irresponsable, desde o meu punto de vista. Por exemplo, a idade mínima para estar registrado nunha rede social son 14 anos. O 90% dos rapaces que teñen 12, 13 anos está cando menos nunha rede social. O 90 e pico por cento, 95, 96% dos rapaces menores de 14 anos ten WhatsApp a idade mínima
En España e en Europa son 16 anos. É dicir, para que temos unhas leis se non cumplimos absolutamente ninguén? 5 das 7 empresas que máis cotizan en bolsa neste momento e teñen maior valor bursátil, é dicir, Google, Alphabet, Amazon, Microsoft e Facebook en sétimo lugar. Evidentemente, a industria do videoxogo factura en España máis que a música, o cine e o teatro xuntos. Son datos macroeconómicos, 3% casi do Produto Interior Bruto da industria do xogo, das apostas, é dicir, o chamado burato precisamente da banca, é dicir, supón máis ou menos o que factura a industria do xogo nun ano. E se vemos, por exemplo, o paralelismo co do alcohol, porque é unha sociedade permisiva e hipócrita, cando xoga o Celta Real Madrid, pasan por un pórtico os xogadores e o árbitro recolle a pelota de un Cruzcampo ou Estrella Galicia arriba, é dicir, hai unha presencia absoluta de un montón de cousas que conlevan, efectivamente. O tema dos videoxogos que distí, que son o chamado modelo de negocio free to play, pay to win, gratis para jugar, pagas para subir de nivel. E hai rankings se xoga en grupo, ou xoga individual, en dueto, un escuadrón. E entonces temos un ranking de cuarto da ESO, de cuarto A, de cuarto da ESO, de cuarto, de todo o instituto, de todo o povo, de toda a bisbarra, e podo xogar incluso con 2 coreanitos, que mellor non son coreanos, que son pederastas ucranianos, veite ti a saber. É dicir, que claro, é moito máis complexo e nós temos que ter consciencia de que as leis, se algunha vez alguén as fixo, pois é importante. O que dicíades antes da idea de inicio. A idea de inicio no consumo de alcohol está absolutamente contrastado, que evidentemente canto antes un adolescente se inicia no consumo de alcohol, antes se inicia no consumo de outras sustancias. Peor vai ser o patrón de risco, maior é a probabilidade de desenvolver unha adicción ao alcohol. Pois co tema dos móviles exactamente igual. É dicir, esta mañán eu estaba, porque son estadístico, metodólogo, xa sabedes, nada de clínico, me gustaría, pero non o son. É dicir, comparamos rapaces que teñen móvil con datos dos 10 ou antes cos que teñen de 13 en adiante. As tasas do chamado uso problemático de internet, porque a OMS aínda non permite falar de adicción a internet, uso problemático, son o doble. As tasas de sexting, de contacto con descoñecidos, de ciberacoso, de discusións na casa, son exactamente o doble en todas esas condutas de problema. E, por tanto, non é un tema irrelevante, baladí. E ademais deses enormes cantidades de cartos que move, falamos de que tampouco un dato a desbotar a rapidez coa que estas tecnoloxías incorporaron a nosa vida e van ampliando tamén as posibilidades que nos ofrecen, porque nos deixan moitas veces tanto a pais, educadores, sociedade no seu conxunto, institucións un pouco fora de xogo. Sempre imos por detrás, José Manuel. Siempre vamos por detrás. Es decir, la cantidad de gente que tienen trabajando todas estas empresas, es decir, empresas de móvil, empresas de juegos y empresas tecnológicas, es decir, nos están dejando siempre por detrás. Es decir, como decía Rial, es decir, vivimos en una sociedad cínica, es decir, esta es la realidad, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que tomar conciencia de ello. Es decir, tenemos que, es decir, como padres, y en este caso me incluyo, es decir, tenemos que saber qué es lo que estamos usando y cómo lo estamos usando y qué es lo que están usando nuestros hijos. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. En primer lugar, es decir, si usamos tecnología, tenemos que saber qué es lo que usamos y nos tenemos que implicar con ella. Y evidentemente, es decir, esto transmitírselo a nuestros hijos. Yo para mí, es decir, insisto, es un poco la problemática centrada en lo que era antiguamente el consumo de alcohol, ¿no? Es decir, a mí no se me ocurre poner, si está mi hijo en la mesa, no se me ocurre poner una botella de vino encima de la mesa. Punto. Es decir, en cambio, por lo tanto, si es decir, con relación al manejo del un... móvil, ocurre, regalamos el móvil, damos un móvil. Ojo, entramos dentro de ese planteamiento cínico, ¿eh? Es decir, para mí se regala el móvil básicamente porque lo tienen los otros. Es decir, esta es una sociedad envidiosa, estamos siempre por la envidia. Va el tema de juego porque no vaya a ser que toque, no vaya a ser que le toque al otro. El móvil no, porque los amigos lo tienen, los otros lo tienen. La consola, como también lo tienen los otros, lo tienen los otros. Andamos constantemente con este tipo de situaciones. Somos envidiosos, yo creo que es el vicio nacional, la envidia, ¿no? Es decir, estamos buscando siempre el referente con relación a los demás, en vez de buscar el desarrollo personal. E unha dosis de buenismo, que eu, de verdade, a veces, este tipo de tertulias xa me... non que me aburren, pero... Que eres malismo. La tecnología non es buena ni es mala, depende del uso. Que no. Es como lo importante es dedicarle a los hijos tiempos de calidad. Mentira. Dedícame tempo, xa veré se de calidad despois. La tecnología no es inocua. É ingenuo pensar que el juego, se lle Estamos lle dando a un Tampouco es rapaz, inocua. estamos lle dando... Claro. Con 11 anos, 9 anos, 10 anos, unha ventana ao mundo, a unha serie de contidos que está afectando ao seu desenvolvemento persoal, a súa socialización, a súa adquisición de valores nesas idades, ademais. E dicir, 24 horas o día, 7 días da semana. É unha cuestión de responsabilidade. Vámonos a tonterías. Y que, Rosa. y que, sí. No,
estaba pensando que eu tamén creo que un dos problemas, a tecnoloxía sempre estivo dende que o mundo é de bronce, as de ferro, ou Moleskine, é tecnoloxía. A diferencia é que con ese outro tipo de tecnoloxía nos daba tempo a adaptarnos, tamén como adultos a adaptarnos, controlar e pasar esa información, ese coñecemento aos máis novos, non? E coa tecnoloxía digital, ademais que é moi rápido, está pasando ao revés. Co cual, cos nenos e nenas son nativos digitais, e nos o contrario, e non nos a tempo, e tamén temos certo medo, por eso tampouco controlamos. Poñeríamos un exemplo, deixaríamos os nosos fillos, fillas de 8, 10 anos ir por Santiago por aí a calquera hora, a saber con quen, a donde, durante canto tempo? Pois eso estamos utilizando e deixando facer con internet. Deixamos que abran a pantalla e están indo por aí, rulando, non? Falando de que son nativos digitais, é verdad, controlan moito ese idioma digital, non? Igual que controlarán pois, o castellano, o galego, pero deixaríamos como pais que dixeran tacos cando quixeran? Pois non, e sin embargo, estamos deixando que Hai unha cousa pase que a mí isto. tamén, o tema de nativos digitais. Parece como unha xustificación. É que eles como son nativos... Como que nativos? Si non naceron coa tablet, ya demos nós. Sí, correcto. Pero, bueno, aprenden pronto, pero Claro, vamos a deixamos poñer que as cousas fagan... no seu sitio. Claro que están Porque llo nunha facilitamos, sociedade aprenden. e están nunha sociedade, nuns grupos que manexan a tecnoloxía, pero non son nativos digitales. No. Bueno, pero aprenden por modelaje. Entonces, nosotros le damos la tablet y yo ya estoy espeluznada, ¿no? Estoy asustada, porque si vais a comer por ahí, veréis a los bebés, yo he visto bebés, Claro. 6 meses, ay, qué niño más riquiño, ¿y qué tiempo tiene? 6 meses. Y 6 meses y está con la tablet, Xa é no la listísimo. coge, pero la tiene allí y está viendo, chin, 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 está estimulándose con esos colores, con ese movimiento, con esa música. Y luego la niñera te la juega. Claro. Rebeca de Mornay. Claro, el problema es que no ponemos límites, no ponemos tiempos y lo que queremos es, bueno, estar tranquilos todos, pero es que estamos generando un problema grande que no nos va a dejar tranquilos. Entonces hay que volver a los límites y el no es no, pues también es para la educación y también es para el uso de los móviles. No, ahora no, es este tiempo, este momento y vamos a ver qué contenidos y hacer unos registros y hacer unos seguimientos, pero claro, eso lleva tiempo. Eso nos lleva tiempo y no lo tenemos, porque lo otro es tan fácil, es un clic y ya está el mundo abierto, ¿no? Imagínate, simplemente algo moi evidente. Si di os datos, non os digo eu, digo o propio Instituto Nacional de Estadística, que efectivamente a principal canle de ocio e, por tanto, sí. de alguna maneira tamén de socialización está nos videoxogos, vamos a ver top de ventas do ano pasado e 6 dos 10 primeiros son de PEGI 18. Que significa PEGI 18? Que non recomendado para menores de 18 anos. Pan-European Game Information. 6 dos 10 primeiros, tipo GTA, Red Dead Redemption, Call of Duty, etc. Os rapaces. E iso é inocuo. Que pensades? Pois os rapaces que xogan a videoxogos que co PEGI moi por encima da súa idade, a taxa de risco de desenvolver unha adicción cun instrumento que é o GASA, pois é 4 veces maior. A taxa de acosadores que dan positivo nunha escala validada internacionalmente de agresores de bullying e de ciberbullying é 4 veces maior. É dicir, en determinadas franxas de idade, había algunhas charlas, cando ando por aí adiante, algún pai se vemos que dice, perdone, pero es que yo juego al GTA y no ando por ahí matando gente ni violando. Bueno, ¿cuántos años tienes? Correcto, vale, no hai máis preguntas. Hombre, pero que os 10, 11 anos, cando estamos interiorizando os valores, precisamente, temos que preocuparnos cales son os contidos que están consumindo, cales son os impactos que están recibindo. É moi fácil, eu que son dos 70, concretamente, José Manuel, empatizamos, cando íbamos a ver as películas de Bruce Lee, que salíamos facendo do cine? Bruce Lee. Pois, tipos consumindo, é que é blanco en botella. Sí, yo lo E isto comparo, non é sentido común. Sí, yo lo comparo un poco con la Facultad de Medicina. Es decir, cuando empiezas a establecer una disección con un cadáver, es decir, bueno, se ven secuencias de todo tipo, ¿no? Es decir, desde gente que le resulta totalmente incapaz, es decir, el clavar un bisturí, a gente que se abre en náuseas y en vómitos. Hasta que llega un momento que a fuerza de costumbre, es decir, te habitúas inicialmente a ese tipo de actuaciones. A partir de ahí cortar un cadáver lo mismo que cortar un jamón. Exactamente igual. Es decir, y es un poco lo que ocurre con este tema de juegos, ¿no? Es decir, E con el consumo del porno. Claro, sí. As propias rapazas están normalizando e vendo como algo normal determinadas conductas. Exacto. E estáse convertindo nunha ferramenta de cosificación
e de dominación e de desigualdade, claramente. E todo el tema- É unha pena que se marchara a secretaria xeral de Igualdade, é dicir, que hai que traballar aí. Y todo el desde tema de desde a información, infancia. y todo el tema de información que se da a partir de ese momento, es decir, todos los niveles preventivos que se dan, es decir, quedan en nada. Porque a continuación entro en el GTA, pues bueno, pues eso, es decir, me dedico a esta señora, es decir, a violarla, a acosarla, a maltratarla, es decir, y sigo internalizando inicialmente ese tipo de comportamientos. Esta es la realidad. E entón, por onde empezamos a abordar esta realidade? José Manuel dicía antes que hai que empezar polas persoas adultas, non pola xente nova, para que a partir de nós, a través de nós, chegue a eles e a elas. Pero como chegamos a unha sociedade diferente na que non sexa normal regalar na primeira comunión un smartphone a todos os Que en rapaces? primer lugar que sepan, es decir, los padres, es decir, que sepan que los códigos que traen los juegos, es decir, los traen por algo. ¿De acuerdo? Es decir, no es decir, a un chaval de 8 o 9 años regalarle un juego de 18 años. ¿Vale? Es decir, vienen perfectamente especificados cuáles son los contenidos que inicialmente trae un videojuego en las portadas, es decir, vienen con los códigos. Contenidos Vienen xenófobos, perfectamente, lenguaje soez, si vienen drogas. contenidos sexuales, contenidos agresivos, contenidos de lenguaje soez, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, pues exactamente igual que en la mesa, como decía Rosa, es decir, no se le deja decir un taco, pues bueno, pues exactamente igual a la hora de jugar, la dinámica será la misma, tendré que controlar qué es lo que le estoy regalando. Y no porque lo tengan los demás, volvemos a lo de antes, y no porque lo tengan los demás lo tienes que tener tú. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que saber decir no como padre. Es decir, es fundamental. Tenemos que saber establecer límites. Parece que hemos caído, es decir, en la dinámica, es decir, va de los años 70, ¿no? De dejar hacer, es decir, va desde la psicología, no, a los hijos hay que dejarles hacer, ¿no? Es decir, y después a continuación ya se irán dando cuenta. Y yo creo que es una mala transmisión de los contenidos que hemos hecho desde, vamos, y me implico como profesional, que hemos hecho en su momento determinado. No, hay que saber establecer límites. Los padres tenemos que saber decir no. Tenemos que plantear, es decir, que lo que tengan los demás, lo tienen los demás. Que la competición es siempre a nivel personal, nunca con el otro. Es decir, vamos, y esto, es decir, os lo digo en serio. Es decir, a mí me cuesta un trabajo transmitírselo a la gente porque siempre nos han enseñado, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, pero se gana a nivel personal, nunca compitiendo con los demás. Es decir, y eso también hay que aprender a transmitirlo. Olegaria, creo que quería... Sí, bueno, yo no quiero ser pesimista y un dato es que este año, por ejemplo, se consumieron muchos más juegos de mesa que anteriormente. O sea, muchas familias se han dado cuenta de que hay que hablar, hay que estar en torno a una mesa, participando, compartiendo, aprendiendo a aprender, aprendiendo a ganar, ¿no? Entonces, bueno, pienso que podemos cambiar, podemos mejorar. No podemos poner puertas al viento, pero sí podemos enseñar a refugiarnos de ese viento, ¿no? De ese temporal, de esa ventisca, de ese huracán. Entonces, de eso se trata, ¿no? Por eso estamos aquí. Entonces, por un lado, tenemos recursos, algunos. Hay que reconocer que, bueno, pues que hay algunos, pero que necesitamos más personal. Tenemos recursos porque tenemos el plan director a nivel del Ministerio de Defensa, de Interior, con charlas muy directas, muy claras, hacia los alumnos en cuanto a los peligros, en cuanto a las situaciones que se dan, en cuanto a sus responsabilidades. Las de los padres, que son responsables de ellos, que también se les dan esas charlas a los padres, pero también ellos son responsables de sus actos y entonces van a cumplir, pues a lo mejor con un internamiento como menores, porque están causando un grave prejuicio, ¿no? Cuando están saltándose pues la norma y violando la intimidad de las personas, publicando cosas que no son adecuadas. Bueno, por otro lado tenemos también el plan de prevención para el acoso y el acoso escolar y el ciberacoso. Claro, nada es perfecto, estamos empezando, vamos lentos, vamos despacio, pero está ahí. Entonces, los profesores están ya aprendiendo, están concienciándose, tienen algún instrumento, ¿verdad?, que les pueda ayudar para abordar esos problemas. El problema es detectarlos, que no siempre los vemos la punta del iceberg. Y de lo que aquí estamos hablando es la punta del iceberg. Incluso en los estudios de la universidad, ¿no?, pues también, evidentemente, son más sinceros y llegan más a la realidad en cuanto a que hay un anonimato, ¿verdad? Pero bueno, también hay una fantasía. Entonces, siempre estamos con la punta del iceberg, no sabemos lo que hay en el trasfondo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que aunque hay unos poquitos instrumentos, falta inversión humana. Falta potencial humano. Entonces, en los centros, con toda esta cantidad de problemas que hemos simplemente aquí, dado por encima, ¿no?, subrayado, porque no hemos hablado del asentismo, pero el asentismo está ligado también, en muchos casos, al consumo de Internet, al consumo de las redes. Entonces, muchos alumnos ya no van porque prefieren estar en casa jugando. Los padres trabajan y entonces vuelven, van, hacen que entran y no van, se vuelven a su casa.
Entonces, bueno, pues cuando se enteran los padres, ¿qué pasa? Que el niño pues, está en cama, está jugando, está bien. Entonces, hacen falta también profesionales que puedan detectar, que puedan asesorar a los padres, que puedan formar a los padres, y la formación a los padres tiene que ser a través de los centros educativos, pero para eso hace falta personal. Y aunque hay unos tutores, sus horarios están sujetos a un horario que no es compatible con la conciliación familiar. O sea, los padres no pueden ir por la mañana a esas charlas, tiene que ser por la tarde. Entonces ya estamos entrando en competencia con el horario de los profesores. Y haría falta también profesionales especializados que sepan también orientar adecuadamente. Entonces, bueno, hace falta... Desde sí, educación, claro, tamén desde pero a hace- contorna sanitaria, que traballades tamén Claro. en ferramentas, Antonio, para a detección desde atención primaria, desde o servizo de pediatría... Sí, pero antes tiña aí unha... Antes querías falar de tiña aí educación unha que tamén, estaba... ¿no? Claro, e eu me levo moi ben, teño compañeiros que traballan no marco do plan director, personas da Guardia Civil, da Policía Nacional, excelentes profesionais, pero creo que nos estamos equivocando, en xeral, no enfoque dos riscos. Os rapaces, non é cuestión de información, os rapaces son conscientes dos riscos. Teñen información, pero lles compensa e nun momento determinado, é dicir, non estamos entendendo desde o punto de vista deles, máis alá de que despois hai que traballar coas familias, que son a gran materia pendente, é dicir, vas a dar unha charla para presentes pais, os 10 pais que xa están preocupados e fan as cousas ben na casa, pero non estamos entendendo. Sempre poño un exemplo. Meu sobrinho de 15 anos, patio do instituto, 4 colegas detrás, solicitud de amistad, é dicir, temos un dato que case o 70% dos adolescentes din que no último ano aceptaron a alguén nunha rede social, nunha solicitud de amistad, alguén que non coñecían de nada. Ostras, pero isto, e o 25% chegaron a quedar físicamente con eles, sin saber realmente, fehacientemente, quen era. Vale? Ostras, é un caldo de cultivo para o grooming tremendo, Sí, para a pederastia 3.0. Pero logo, por que os rapaces aceptan a descoñecidos? Fácil. Meu sobrinho, 15 anos, patio do instituto, chega unha estudio de amistade, Cenicienta 2004. Non quero ser machista nin comentarios, pero vamos a tratar de empatizar. Vale? 15 anos e é unha foto, é un nick, non é nombre e apellidos, e unha foto en bikini. O sea, unha rapaza de bomber, vale? Meu sobrinho que lle está pasando o sistema de solicitud de amistad, dos opciones, aceptar e ignorar. Si es en Instagram ya es un solicitud de un follower, que tienes tropecientos, y es el termómetro de la autoestima, la aceptación, la popularidad y de quién soy yo en el mundo. Bueno, que vai a facer meu sobrinho? Aceptar ou ignorar? É que se pasan 30 segundos e cae un cachete dos de atrás, pero vamos. E máis, a mente adolescente é maravillosa, porque algún destes de atrás coñece a rapaza. No, esta estudia en compañía de María, é la amiga de non sei quen, que estuvo saliendo con non sei cuánto. E un pederasta ucraniano, habíamos quedado, non? É dicir, e que pasa no sistema mesolímpico de recompensa? Aí, vamos, bota chispas. Porque é unha recompensa realmente. E entón, Eso está feito a decir, no, eso non ten importancia. Para él sí que o ten. Entón, hai que educar na emocionalidade, hai que educar tamén na autoestima, na asertividade, na presión do grupo. E hoxe en día hai unha cousa que se chama FOMO, Fear of Missing Out, é que se ti non estás e non recibes likes e non tes comentarios positivos, xa non simplemente os me gusta, senón, se vas á playa e pasan 5 minutos, facemos 40 fotos, as retocamos, as subimos inmediatamente, e se pasa media hora e non recibes unha serie de comentarios positivos e selectivos de determinadas personas, temos un problema. Claro, Pero iso es lo exige que- cambiar a sociedade, Entonces, prácticamente. claro, pero es lo que eso planteaba yo antes. Eso ten que ver con despois con problemas de ansiedade, problemas de, claro, Claro, pero es que estamos con una franja de edad que es lo más frágil que hay, lo más inseguro, lo más inmaduro. Entonces, hace falta trabajar con ellos Claro, y desde otro claro. punto de vista, no de la información, Claro. desde el taller, desde ponte sus Y de las zapatos, habilidades de desde el vida. pequeño grupo, claro, desde las habilidades sociales, habilidades de vida. Pero eso no lo puede hacer el profesor si está sometido a un currículum. Eso no lo puede hacer un 100%. orientador con 800 alumnos. Un orientador que a veces no tiene formación psicológica, o sea, tiene una formación, bueno, pues a veces Entonces, psicológica y otras veces pedagógica. Carlos, Entonces, falamos hacen de- falta psicólogos también Claro. especializados para poder llevar a cabo. porque non pues é cuestión también- de competencias digitais. É dicir, cando os nosos políticos se enche a boca dicindo no sistema educativo que estamos traballando as competencias digitais, digo, competencias digitais sí, pero competencias humanas máis. E estamos fallando nas competencias humanas. Y el patrón de autoestima para los adolescentes se ha modificado. Es decir, ya no es una cuestión de la percepción que uno tiene sobre sí mismo, sino es la percepción que tienen los demás. Vivimos so- no imperio do sobre mí. selfie e a tiranía de Instagram. Correcto, exacto. Rosa, desde onde máis hai que detectar e hai que traballar na prevención?
Estabas dicindo que había que traballar con nós como adultos e eu estaba pensando, bueno, sí, hai que intentalo, non sei eu, Non confiarías moito. non confiaría moito nos adultos, incluída eu. Eu creo que a esperanza está nos rapaces e rapazas, nos adolescentes. Vou botar aí unha lanza a favor deles porque ven traballado dende a escola, dende o comunitario, e además hai experiencias que ven traballadas, sostidas no tempo, se consiguen auténticas lujazos. E sobre todo porque os adolescentes, os xóvenes, teñen moitas capacidades, teñen unha capacidade creativa inmensa, ten unha capacidade, ben guiados, fomentando o espírito crítico para ser as persoas máis igualitarias do mundo, para rachar coas discriminacións, coas fobias de todo tipo, xenofobias. É dicir, eu vamos, unha lanza polos adolescentes. Tiña aquí unha frase, ademais, que me gusta moito. Viña ao fío de que hai que incorporar os rapaces e as rapazas nestos programas preventivos, traballar nas emocións, traballar na igualdade. Vale? Porque decía, non sei que autor é, a verdade, e meu non é a frase, miña non é. Se non teñen posibilidades de participación, decisión e asunción de responsabilidades, só lles queda decidir que consumir. Estamos nesta. Claro. Porque tamén é verdad que ás veces os botamos a un lado. Ti deixa que non sabes nada, si que eres moi frágil, claro, que eres adolescente, entón, só lles queda unha cousa, vou a consumir. Porque eso sí que estamos deixando facer. Pero que consumir. eso, se o levamos o tema da prevención máis global, integral, o tema do alcohol, o modelo irlandés, traballa precisamente cos sistemas de reforzamento. Que é o que realmente lle reforza a un rapaz a día de hoxe? Pois precisamente todo o tema que ten que ver ca imaxe, que ao final é unha bola de neve que termina cosificando e a maior dependencia de campo, unha maior dependencia dos demais e unha maior vulnerabilidade e unha maior exposición. Sí. Entonces, compre educar neso e proporcionar alternativas de que ti podes ser alguén e moi feliz e moi seguro de satisfeito de ti mismo, moi recoñecido, moi integrado, sin necesidade de ter ese corpo sin necesidade de estar expoñendo constantemente, subindo, decir que, claro, si va, pero os adultos igual, se vamos a Valencia, comemos unha paella e non o subimos a Facebook, non, que vida tes? Gris de todo. Íntima. Tienes una vida íntima. Porque vivimos nunha que es lo sociedade fundamental. absolutamente narcisista. La otra es pública. É dicir, o máis importante non está é vivir a experiencia, non, é contar a experiencia. Pero E é son o verdade que conto. A sociedade de antes, estamos enseñando digital eso non vamos volver, ou non parece que vayamos volver. Non parecemos saber como... A identidade ten moito que ver sempre coa mirada do outro, así como construimos a personalidade. Que pode pasar coa amplificación que dan as redes? É como se nos puxéramos nunha habitación de espellos. Son tan múltiples espellos que a imaxe sale deformada, distorsionada. Pero fomentando o espírito crítico son os primeiros, son as primeiras que teñen clarísimo todo isto. Pero eso non se consigue con unha charla que mandamos a cuatro ¿Cómo se psicólogas consegue? E ya está. Con que Invertindo, que decía Legaria. Esto hai que Son muchas hai que ter un actividades. modelo educativo e invertir, Claro, creer, Meter dinero. creer Sí, neso. Sí. Y que las propias administraciones, dentro de las campañas preventivas que inicialmente están divulgando, inicialmente pues cojan modelos de referencia. Yo creo que Barrial tiene un modelo bestial. Vamos, incluso estamos intentando, es decir, a ver que si conseguimos consiste en hacer que algo. A pirámide de prevención, é dicir, sempre estamos, na parte de arriba estamos rapaces. Se nos preguntamos, me permitides a expresión, que carallo teñen os rapaces de ahora na cabeza. Entón vamos a ver se mandamos un exército de psicólogos orientados, etc. E lle cambian eso. Hombre, sí, que ten que ver co espírito crítico e todas esas cosas, pero evidentemente, si na base, si os modelos, si nos temos que 2 millóns de rapaces menores de 13 anos viron la Isla de las Tentaciones esta semana, claro, pois entonces xa non podemos facer moito. Si despois, efectivamente, os nosos referentes ídolos deportivos, Neymar, Cristiano Ronaldo, Carlos Sobera, José Coronado, pois están patrocinando unha imaxe de casas de apostas, apuesta, sufre, vive, e lo único que le pide la lei es que diga, al final, juega con responsabilidad. E por que non nos metemos unha raita de coca con responsabilidad? É dicir, son un montón de hipocresías, claro. É dicir, é unha cuestión de liderazgo, de valentía institucional. É dicir, vamos a ver, vamos a controlar o tema do xogo en liña, vamos a controlar o tema das casas de apostas, pero os rapaces están apostando no bar da esquina a 50 metros do instituto, e o 80% non se lles pediu o DNI, e apostan xa quedan está
forma parte do ocio, do pandilleo, da maneira de quedarse. É unha cuestión de entender e de partir de aí ser valiente. No teu Primeiro, instituto. regulación. Sí, bueno, Y eso es base. surge la imposibilidad de que como son menores no pueden ir a hacer la apuesta, pero entonces el dinero del bocata se lo dan a los mayores para que apuesten por ellos. No, van directamente ellos. Pero bueno, que eso también se da. Van directamente ellos. Se da, ¿no? Ya directamente apuestan ellos. Sí, es infinitamente más a ver, fácil. yo aquí no responsabilizo, es decir, evidentemente, es decir, al dueño de la cafetería que tiene que estar pendiente, es decir, va de los clientes y no pendiente va de la máquina recreativa o de la máquina de apuestas. Es decir, un chaval entra, es decir, hoy día en un bar, vamos, y si vamos un día de partido, es decir, vamos, si estamos allí tomando algo y nos fijamos en la máquina va de apuestas deportivas, lo que vamos a ver es totalmente a los chavales, de la que te pego constantemente va haciendo apuestas. Por lo tanto, es decir, lo que hay que poner es decir, y bueno, ahora parece ser que con la nueva modificación de la ley, es decir, a ver si se consigue, hay discrepancias a ver cuál es el modelo, pero bueno, es decir, el poner, es decir, algún tipo de dispositivo para no permitir el acceso. Yo sería partidario de meter el DNI digital, es decir, tenemos un DNI que es bestial, es alucinante, vamos, de última generación, es decir, con un chip bestial, es decir, no lo usamos para nada. Es decir, sí, esto me recuerda un poco a la película de Monty Python, ¿no? Tenemos la máquina que hace pim, punto, es decir, bueno, y hace pim y ya está, ¿vale? Es decir, pero no la utilizamos, ¿de acuerdo? Es decir, con el DNI digital pasa exactamente igual. Tiene un chip, es decir, con lo cual sería meter el DNI si quisiéramos jugar, nos diría si estamos excluidos con relación a la actividad, si somos mayores, si somos menores, y sería algo tan sencillo como eso. A las casas de, vamos, a los... a la gente de juego le costaría, es decir, parece ser que €1, es decir, hacer esta instalación, pero, es decir, evidentemente perderían ingresos, ¿no? Es decir, y evidentemente sería una de las medidas. A ver, bueno, si conseguimos que, bueno, que se establezca cualquier tipo de medida para que inicialmente, pues bueno, los menores no puedan jugar. Pero ya te digo, va a ser complicadísimo. Porque incluso es un reto para los jóvenes, es decir... Un complicado por falta de vontade, por dificultade tecnolóxica, por... No, dificultad tecnológica no es. Es decir, a ver, normalmente un chaval juega en una cafetería, un bar, es decir, en un sitio donde haya una máquina. No va a ir a la sala de juegos porque corre el riesgo de que no le dejen entrar, que dependiendo de la cara que tenga, es decir, le piden el documento nacional de identidad y no le van a permitir entrar. Evidentemente por la sanción que le puede caer a la propia sala de juegos. Es decir, es una medida de autoprotección de ellos, ¿eh? No es una medida de autoprotección con relación a los menores. Llamémosle la cosa por su nombre, si no, no las montarían a los lados cerca de los colegios. Es decir, esta es la realidad. Por lo tanto, es decir, la actividad la vienen a desarrollar básicamente eso, en cafeterías y en sitios donde hay máquinas de apuestas. La accesibilidad es máxima. Máxima. Y evidentemente, es decir, un señor que está atendiendo, pues bueno, a poner el café, atendiendo a las mesas y tal, es decir, lo que menos está prestando atención es a quién está jugando y quién está haciendo la apuesta. Para nada. Por lo tanto, es decir, el acceso es inmediato, es decir, no tiene ningún problema. Y normalmente, es decir, ya te digo, el 57% de la población que hemos visto, es decir, en este año, es decir, ha comenzado a jugar antes de los 18 años. Esto se lo dices a las administraciones, a los encargados, y dicen, no, eso es imposible. Los menores no juegan, ¿vale? Es decir, y como la ley dice que los menores no juegan, esto es igual que en la época de Franco. En España no hay analfabetismo, porque lo decimos por ley y no hay analfabetismo. Bueno, pues aquí pasa igual, los menores no juegan y los menores no juegan. Hay el estudio de edades, es decir, que les está diciendo que juegan, es decir, les da exactamente igual. Es decir, os estudios que se acaba de publicar fai 4 meses, xa di que estamos falando dun 20 e pico por cento. Exacto, que sale máis ou menos igual que el estudio que has hecho tú aquí en Galicia. O doble que o xogo en liña. É dicir, o problema non é que a toma dos móviles é incontrolable. Non, porque a tasa é máis do doble os que apostan precisamente no bar do lado. Que realmente é o problema. E ademais falamos de problemas intercomunicados realmente, claro, non? O xogo en establecementos, o xogo online, a adicción sen sustancias, a adicción a sustancias tamén, todo está interrelacionado realmente. Din os expertos que un de cada 10 rapaces que ten o hábito a estas edades de xogar vai desenvolver a curto plazo unha ludopatía. Por tanto, dentro de uns anos, é dicir, que eu teño contacto cos pediatras, o están vendo xa. Rapaces adolescentes, 13, 14 anos, que están indo a consulta xa, porque, bueno, empeza a haber unha sintomática, evidentemente. E entón hai que actualizar todos os sistemas de detección precoz, de intervención breve, de consello breve, de derivación, algoritmos de derivación, para poder collelo, digamos, a tempo, non haxa un deterioro e poder, ao final, calidade de vida en menor comorbilidade e tamén aforro no gasto sanitario, por suposto. En a maneira, a prevención, hai estudos que di que en Estados Unidos, cada dólar que se invirte en prevención con temas de adicción en menores supón $5 de aforro a medio plazo. Aquí en la comunidad autónoma, el dinero que se recauda
Pero aquí eso no. Va con relación a la actividad de juego, va dedicado a juzgados. Prevención aquí solamente hai que ver a infraprofesionalización que ten a prevención en Galicia. É dicir, cantas persoas viven con un contrato, é dicir, cantos miles de rapaces a canto estamos chegando, se está facendo, no mellor dos casos son talleres de 8 sesións anuales e con eso deja mal chavalito niquelao. É dicir, Dios mío. É dicir, que estamos invertindo horas e horas e anos para que aprendan idiomas, inglés, e non aprendemos, e pretendemos que con 8 son moitas. E cando en colexios privados ou concertados, teño compañeros que traballan moi ben no eido da prevención, lle fan un presuposto para ter unha serie de talleres, digamos, innovadores, vanguardistas, ben feitos, traballando co profesorado, traballando cos pais, traballando cos propios rapaces e con máis de 8 sesións, e iso sale a 40 euros por familia. Moi caro. É dicir, unha camiseta. É dicir, un empaste. Gastamos miles de euros en ter que os nosos fillos teñen unha dentadura perfecta. Claro. A sentía, Rosa, mentres falabas da prevención ou da súa falta, realmente, non? Onde hai que poñer recursos. E despois, claro, vamos aos profesores a demandarlle que fagan esas cousas. Cando lles preguntamos, mira, en todas estas tasa de uso problemático de videoxogos, tasa de apostas en liña, por exemplo, tasa de sexting, de contacto con descoñecidos, de un montón de condutas de risco na rede, mira, ti durmes co móvil na mesiña de noite? Sí. E a nai di, o pai di, no, porque utiliza como despertador. Digo, sí, tamén. Te conectas habitualmente a partir das 12 da noite? Sí, pois as tasas de todas esas condutas se multiplican por 3 ou por 4. É dicir que nós, nesa mitade da pirámide, temos un eido que é precisamente o noso fogar, a nosa casa, e entón, hai cousas que podemos facer, e a mensaxe ten que ser positiva. É dicir, se ti estableces unha serie de normas, de límites, unha mínima higiene digital que ten que empezar, por exemplo, nos últimos estudios metemos unha pregunta, mire, os teus pais na hora de comer, de cear, tamén utilizan o WhatsApp? Cando a resposta é sí, pois todas esas condutas problema se multiplican por 2 ou por 3. Esa higiene digital sería un pouco objetivo para as vidas de cada unha de nós. É que unha das mensaxes positivas é dicir, perfecto que a sociedade como é, vivimos na sociedade narcisista, consumista, os políticos son cobardes, etc. Sí, correcto, te lo compro. Pero eu podo facer algo máis e debo facelo. E unha vez que o faga, pois despois reclamo yo do lado. Pois, a ver, desde cada un dos vosos ámbitos, a psicología clínica, a academia, a educación e a docencia, tamén dunha asociación como a Galure, algunha ferramenta, algunha vía, algún camiño que ofrecer tamén unha vez que identificamos o problema, a urxencia e a necesidade, sobre o que se está facendo, sobre o que habería que facer, que nos está facendo, antes de que deamos paso tamén ás persoas que nos acompañan para que fagan as súas achegas e preguntas. Dende a sanidade, a prevención e a inversión en profesionais necesarios. En Galicia estamos, psicólogos clínicos, estamos a mitade do que deberemos estar. Que imos facer nas nosas consultas? Que podemos facer sendo a mitade? Exixíndonos estar, ter, a mellor, 12 pacientes ao día, cada un deles cada 20 minutos, é dicir, eu teño clarísimo. Había, na mitade da crise económica, nos decían que, veña, tendes que facer máis con menos porque podedes. Bueno, vale, non sei como. Inversión. A prevención é eficaz e coste, que aforra todo, sobre todo aforra vidas, pero tamén aforra cartos. Que pasa? Que os políticos teñen que darse conta de que non poden traballar de inmediatez. Entón, teñen resultados boísimos, pero primeiro necesitan un recorrido de construción dun equipo estable, consolidado, que vayan coñecendo o territorio para empezar a facer e ver resultados. Claro, teñen presa. Logo se queixan de que os nenos agora son casi todos hiperactivos, pero eles tamén o somos nós como sociedade, non? Queremos resultados xa, inmediatos. E iso non pode ser. Ten que ser aí un slow food, despaciño, pouco a pouco, pero... Cultura del esfuerzo. Sí. Desde a prevención... Pero pedimos aos rapaces e rapazas o que non facemos nós. Totalmente. E que pedimos desde a Galure, José Manuel? Desde o ámbito da prevención, do tratamento... Yo estoy de acuerdo, es decir, desde la prevención. Yo creo que es fundamental la prevención. Yo cada vez creo menos en ella, es decir, soy sincero. Es decir, estoy totalmente, descolocado ya con lo que es el planteamiento de prevención.
Es decir, porque normalmente lo que venimos dando es información, única y exclusivamente. Punto. A información por sí soa non é prevención. Yo creo Non é que no, prevención, yo estoy de acuerdo, es decir, va con el modelo que plantea Rial, es decir, yo creo que hay que coger, es decir, hay modelos, es decir, coger modelos, es decir, dentro de los propios centros escolares, formar a esos modelos, es decir, a partir de ahí, es decir, que ellos actúen como referentes, es decir, que sean incluso ellos los que faciliten la información a partir de ahí, establecer escuelas de padres que realmente funcionen, es decir, donde realmente, pues bueno, es decir, se asesore, es decir, y se planteen, es decir, cuáles son todos los posibles modelos de intervención por parte de la administración, pues bueno, es decir, entramos dentro del planteamiento cínico, es decir, insisto, es decir, yo lo tengo recogido en el plan de prevención, vamos, dentro del plan autonómico de adicciones y punto, es decir, y ya no me preocupo, ¿de acuerdo? Es decir, tengo mis unidades de conductas adictivas y por lo tanto trabajamos. Cuando, por ejemplo, en concreto en ludopatía, es decir, tanto en Vigo como en Coruña, es decir, hemos visto más casos, es decir, de ludopatía, es decir, desde estas dos asociaciones, que todo el Sergas junto. Es decir, y es que es sorprendente, ¿no? Es decir, dices, bueno, es decir, y esto se lo planteas y dices, no, es decir, es que no podemos hacer nada, es que ya está, es que no podemos hacer nada. Pues bueno, pues si no podemos hacer nada, así vamos. Se les ha avisado durante mucho tiempo, es decir, que el tema de juego, es decir, una bomba de relojería, se les ha avisado ahora que el tema de conductas adictivas es una bomba de relojería, sigue sin verlo, es decir, hasta que... Y como evidentemente las consecuencias son normalmente, es decir, a nivel familiar, es decir, no son consecuencias públicas, es decir, no hay atracos habitualmente, ¿no? Es decir, no se producen situaciones de delincuencia como consecuencia del tema de, pues bueno, de juego, de móviles, es decir, o de videojuegos, es decir, normalmente, es decir, es una agresión interna dentro del núcleo familiar, normalmente no hay mucha repercusión dentro de lo que va al ámbito social, al político no le importa. Es decir, esta es la realidad, es decir, vamos, nosotros básicamente es lo que hemos constatado. Hasta incluso, es decir, va con un político, no voy a decir el nombre, hace 15 días hemos tenido una reunión con él planteándole, es decir, el tema de un caso de un menor, que vamos a estar... que ha intervenido la Xunta con relación a este caso, se le ha planteado, es decir, el poder establecer una autoprohibición para este menor y ha dicho, no, que es menor, es decir, no se puede establecer, es decir, no podemos hacer nada. Además, los menores no juegan, ¿no? Y como los menores no juegan, pues de acuerdo, pues no juega. Mi hijo, que tiene 17 años, me fue a comprar la lotería, ¿eh? Es decir, y te lo suelta así, tal cual, y tú te quedas a decir, pero bueno, me estás viendo cara de parvo. Autoprohibición, esa declaración que fai en para un no poder para acceder, non poder exacto. acceder. Y te dice que no, y después que su hijo de 17 años va a comprar la lotería. Es decir, pues bueno, pues muy bien. Pues entramos dentro del planteamiento cínico, entramos dentro de los planteamientos, es decir, en los cuales nos estamos desenvolviendo pues habitualmente, y que es una lucha constante. Algún día, pues bueno, caeremos de la burra todos y a partir de ese momento, es decir, cuando ya esté todo, como puedes ver, una visión bastante pesimista, ¿eh? Es decir, cuando tengamos ya una población, lo mismo que sucede en alcoholismo, cuando tengamos una población estabilizada de un 12% de alcoholismo, es decir, estamos por encima de Rusia, perdón, por debajo de Rusia, pero a nivel europeo estamos en primera línea. Igual que nos está pasando actualmente con el tema de los móviles, ¿no? Somos a nivel de Europa la primera potencia y la quinta a nivel mundial. Somos potencia, ¿eh? Por lo tanto, es decir, estamos entre los 10 primeros puestos. Pues bueno, pues genial, no pasa nada. Olegaria, desde o ámbito educativo, posibilidades de abordaxe e dificultades para a abordaxe. Bueno, yo no voy a ser pesimista. O sea, lo que está claro es que no llegamos al 100%, pero dice tú, Machaca, que algo, o sea, que algo queda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajarlo mucho. Es David contra Goliat, pero es así, porque la sociedad está ahí, permisiva, está ofreciendo todo lo que nosotros vamos contracorriente. Pero bueno, sí es cierto que cada vez hay más conciencia, lo que decíamos, ¿no? Pues ha aumentado la venta de juegos de mesa para los padres, ¿no? Hay alumnos que ya vienen a decirte, mira, porque claro, estamos desmontando el tema de que el juego y todo esto es contraproducente, ¿no? Estamos diciendo, a ver, me estoy liando un poco, de que el alumno no tiene por qué ser un acusador, sino que es un colaborador, ¿no? Un colaborador del beneficio de sus compañeros, es una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, es un círculo, es una cadena en la que todos estamos implicados. Entonces, bueno, se trata también de salir, de romper esa cadena, ¿no? Esa cadena de, antes era con el acoso, bueno, pues ahora es pues con esta cuestión, ¿no?
Y entonces, bueno, tratamos de implicarlos y sí es cierto que hay alumnos que están concienciados y te dicen, mira, es que este alumno se está autolesionando, por ejemplo, ¿no? O es que este alumno, bueno, pues no es que sean delatores, sino que están tratando de ayudar desde, bueno, pues desde su ámbito, ¿no? Porque, bueno, se están dando cuenta de que ese alumno pues está consumiendo o está... No se trata de ver al alumno como delator, sino como colaborador de un bienestar. Porque los frentes que tenemos, el frente es muy duro y tenemos que utilizar todos los recursos y herramientas, ¿no? Entonces no es fácil, pero bueno, ahí estamos. Yo no quiero ser pesimista, entonces, porque la educación es para no ser pesimista. Ti vas querer ser Bueno, optimista ou pesimista? Eu vou exercer de bo cangués. Sabes que os da costa somos bastante rabudos. Eu quedo co positivo, é dicir, a vida conta de que na parte da pirámide da sociedade, somos todos e non é ninguén, pero a clase política, sinceramente, a min me parece que claramente mediocre a día de hoxe, e ese é un grave problema, hai un problema de liderazgo institucional, porque os que teñen capacidade de facer non teñen a sensibilidade, non teñen a responsabilidade social, ou non se lles exixe, non teñen a formación moitas veces, ou non teñen a valentía. Eu me teño atopado con personas do eido académico desenvolvendo labores de relevancia no eido, bueno, institucional, e dice, no, é que las cosas, Antonio, en la facultad se ven de una manera, pero aquí de otra manera. Bueno, pues si yo no puedo hacer lo que creo, me voy, directamente. É dicir, entonces, fai falta esa dose de valentía. Penso eu, vamos, vale? E non a temos. Bueno, pero sí que temos unha parte que eu, no meu eido, na miña casa, podo facer moitas máis cousas. E a marxe de maniobra é moito máis grande, pero eu sí creo no empoderamento de nais e pais e a parte que nos queda. Por tanto, co tema da tecnoloxía, os nosos fillos, observar os nosos fillos, entendelos, é dicir, que nos preocupa con 14 anos? Si se chaca boas notas, se aproban, suspenden, con 14 anos que lle está preocupando? Tú ya... No te pregunto a ti. Tú ya con 14 años, 15 años ya triunfaste, o sea, ¿cómo te va? Eso es lo que le preocupa, ¿no? El inglés, la geografía. Claro, entonces toda esa cuestión de emocionalidade, a educación afectivo-sexual, que Dios, non se fai, ninguén a está facendo. E iso é a clave do desenvolvemento da persoa na adolescencia. E de aí ven a tecnoloxía, que se convierte como un potenciador e que remata por empeorar as cousas. Pero hai que traballar na casa. Observa, coñece os teus fillos, controla. Ostras, Antonio, pero ¿quién soy yo? Cadena SER, para controlar a mi hija, coño, a súa nai. Porque o contrario do control é o descontrol. E o descontrol, la prohibición e la censura non es un buen compañero de viaje, pero el descontrol menos, Observa, controla, limita, pon límites, trata de establecer unha higiene digital, non solamente higiene bucodental. E acompaña, fai unha labor de acompañamento. OCLA, para que lembredes mellor co acrónimo, non? É dicir, sentido común, claro, bueno, pero hai que darlle caña e despois ter moita paciencia, porque xa sabemos o que é ser pai e ser nai. Seguro que como pais, nais, fillos, fillas, docentes, profesionais, queredes testar todas estas ideas que se acaban de expoñer aquí coa vosa realidade, coas dúbidas, coas propostas ou coa vosa propia observación da realidade. Deixamos agora un pedaciño para que fagades as vosas contribucións, as vosas preguntas. Se o alumnado de Psicoloxía quere compartilo connosco, gustaríame empezar escoitándoas a elas e a eles, falando deste tempo de desconexión que podedes ainda recuperar no Instagram con ese cancelo, unha especie de diario, de vídeo diario, de uns cantos alumnos e alumnas que se comprometeron a prescindir de redes sociais e mensaxería instantánea durante unha semana e foron contando como lles ia a vida así. Cal de vos vai exercer de voceira ou de voceiro? Que temos un micrófono por aí para que alguén... Non ten por que ser unha persoa só. Compartides tamén a responsabilidade de achegarnos logo un resumo do que foi esta experiencia. Aquí nesta terceira, cuarta fila creo que temos algunhas das participantes. Bueno, yo non estaba preparada para isto. Contádenos logo en que consistiu e cal foi a vosa conclusión ou a túa persoalmente. Vale, pues a mí personalmente lo que hice para evitar utilizar las redes sociales
fue apagar los datos, porque creía que era la forma más fácil, porque sí que es cierto que si ves el WhatsApp o la notificación, como que te va a generar más ansiedad y la incertidumbre de lo que estás recibiendo en ese momento. Entonces dije, bueno, pues no recibo nada y así sé que no voy a caer en la tentación. Entonces, partiendo de esto, comencé mi semana bien, o sea, el lunes la verdad que no tuve ningún tipo de ansiedad ni nada, porque a ver, los lunes son bastante estresantes en mi día a día y como que no suelo utilizar el móvil, y entonces el lunes bastante bien. El segundo día, sin embargo, pues como que ya empecé a decir, uy, esto se me va quedando un poco grande, no sé si voy a ser capaz de seguir hasta, ¿sabes? Me quedaba un montón de días y bueno, a ver, también bastante bien. El miércoles sí que dije, me sentí bastante limitada porque, bueno, yo trabajo en un gimnasio y fue, o sea, al no tener las redes, al no tener los datos en el móvil, pues sí que dije, ostras, claro, no puedo poner la música. Y fue como, vaya, pues sí que me sentí bastante limitada para eso. Luego también ese día habían pasado unas notas por el USC Notas, que eso sí que lo recibía, igual que las llamadas, y fue como, bueno, voy a avisar a mi madre. No podía tampoco, entonces es un poco, te das cuenta de realmente de lo conectada que estás y de que estás todo el rato mandando mensajes que en realidad son tonterías muchas veces, pero por esa comodidad, por esa conducta adictiva muchas veces, ¿no?, que tenemos, al final pues acabamos haciéndolo. Luego el jueves como que me sentía bastante desmotivada ya porque decía, no sé si voy a aguantar, viene el fin de semana, a pesar de que yo no lo utilizo mucho el fin de semana, pero decía, es que como para quedar con mis amigos va a ser un rollo, no sé qué. Y sin embargo el viernes me sentí más motivada porque dije, bueno, pues ahora ya queda menos, venga que no queda nada, ¿sabes?, automotivándome a mí misma. Y bueno, así también en general como que al no utilizar el móvil en muchas situaciones me di cuenta de que, así como conclusión, ¿no?, como que decía, es que ahora mismo estoy observando la conducta de los demás, veo que todo el mundo está con el móvil, yo no estoy usando el móvil, qué raro me está resultando. Y sí que es cierto que también lo utilizaba en momentos de aburrimiento, de evitación, de no sentirte sola, no sentirte juzgada por las personas, ¿no? Estás esperando por una clase y en vez de a lo mejor hablar con alguien, pues no, espera, prefiero estar con el móvil mirando para abajo porque, Dios mío, que me están mirando. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Al final evitamos tener contacto con otras personas y lo tenemos mediante las redes sociales. Y bueno, recapitulando lo de antes, sábado y domingo bastante bien porque yo no suelo utilizar el móvil. La única dificultad fue para contactar con mis amistades para quedar, pero bueno, como que llamas a uno y ya los demás, no, es que Elena no tiene móvil, tal, pues tal, quedas a tal hora y esperar allí a ver que se llegan. Y sí que es cierto que es como, se están retrasando, madre mía, y esa falta de tener el móvil, como que yo decía, Dios mío, esto es que pasa muy poquito tiempo, es que no han llegado. Y no te pueden avisar, es que me pasó esto y llegué un pouco máis tarde. E tú dices, vale. A experiencia dirías que cambiou, agora que xa tes datos de novo, que cambiou a túa maneira de funcionar coas redes sociais ou volviches o de antes, máis ou menos? No, la verdad que sí que considero que fui más consciente del uso que tenía. Además, yo me había descargado una aplicación para más o menos contabilizar antes del experimento las horas que estaba con el móvil, y por ejemplo en WhatsApp lo utilizaba 1 hora en todo el día, o sea, y ya me indicaba en rojo, rollo alerta, ¿sabes? No hace tanto tiempo. Y en Instagram, por ejemplo, me ponía 30 minutos, que sí que es cierto que no me parece tampoco mucho tiempo en comparación con otras personas, pero eso. Y luego, después de estar toda la semana, pues ya en WhatsApp estoy 30 minutos y en Instagram 15. Entonces, como que sí que noté que ha disminuido como esa necesidad. A lo mejor dentro de una semana me vuelves a preguntar y vuelvo los datos de antes. De feito, pero comentaba unha das participantes, sempre me parecía, ou sempre dicía, non teño tempo para nada. E descubrín que parte dese tempo que non tiña era o tempo que pasaba revisando Instagram, revisando Facebook, atenta o WhatsApp, desbloqueando o móvil centos de veces ao día. Pasar por ese exercicio de autorreflexión sobre o noso comportamento nas redes tamén é parte imprescindible, seguramente, non, deste cambio que se debería producir en nós. José Manuel non confía en que se vai a producir. No. Es decir, a mí me parece muy significativo lo que ha planteado, es decir, con relación a la experimentación que han tenido. Si esto lo aplicamos a un chaval de 14, 15 años que no sabe manejar, es decir, vamos, no es consciente de lo que está sucediendo y en un momento determinado, por problemas escolares o tal, le retiran el móvil, pues bueno, nos encontramos en una situación
que no sabe manejar sus niveles de ansiedad, es decir, pues bueno... E da agresividade que se desperta lo moitas más veces normal cando hai se eses van a despertar conflitos, ¿no? Polo uso comportamientos do móvil. agresivos, correcto. Es decir, y a continuación, pues bueno, el planteamiento de la inmediatez y de la prontitud, quiero móvil, quiero móvil, quiero móvil, es decir, y no va a saber manejar inicialmente, es decir, estos niveles de frustración, indico, es decir, cómo han podido manejar ellos. Y evidentemente es un problema, ¿de acuerdo? Es decir, por parte del mobile en el 2018 se plantea que la población española, es decir, afectada por el tema del móvil, es decir, o de adicción al móvil, es decir, es el 28% de la población. Tela. ¿Vale? Es decir, yo creo que es un dato muy importante. A partir de ahí, es decir, pues bueno, yo creo que muchas veces es tomar conciencia de lo que estamos haciendo y de cómo nos están robando el tiempo. Yo, a mi edad, el tiempo es fundamental en estos momentos y evidentemente no estoy dispuesto a perderlo. Es decir, la gente joven yo creo que lo que se tiene que dar cuenta es eso. No solo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Exacto, correcto. Es decir, y hay muchas cosas que, bueno, es decir, que nos están robando tiempo. Entonces, pues bueno, es decir, una de ellas es el móvil, es decir, yo prefiero establecer un contacto de palabra, es decir, con un compañero esperando en clase que estar mirando el móvil. Es decir, O de como nos custa establecer ese contacto, outra das participantes comentaba tamén que había xente que se preocupaba porque non respondía o WhatsApp. Se algunha quere participar, por suposto, pedide, pero que a xente non quería chamala. Fíjate cómo Que non deformamos... quería chamala, porque sempre estamos afeitas a chamar por teléfono, non? ¿Cómo deformamos la realidad? Porque WhatsApp es mensajería instantánea. No es respuesta instantánea y, sin embargo, exigimos la respuesta instantánea. Sí. Buscamos siempre, es decir, esa inmediatez, esa prontitud. Tampoco no es una red social, ¿vale? Es decir, es un programa de mensajería, ¿no? Y sin embargo, es decir, ahora lo aplicamos, es decir, sí podemos formar grupos y básicamente lo aplicamos prácticamente, es decir, como una red social, ¿no? Es decir, vamos, yo creo que a veces tenemos unos cacaos mentales que son bestiales, ¿no? Yo a la gente, es decir, que me viene por el tema del móvil, le digo, mira, lo que entra en el móvil no se va. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tengo la inmediatez de tener que mirarlo. Ha quedado escrito, punto. Es decir, ni tampoco de responder inmediatamente. Os sociólogos falan de un fenómeno de opresión digital, porque tenemos que estar disponibles. Sí, las 24 horas del día. Incluso en el tema de los videojuegos, la dinámica es esta. Te establecen horas para que puedas abrir, es decir, va a determinados paquetes, bueno, las box, para que las abras a determinadas horas y estés pendientes, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Es sorprendente, ¿no? Es y entramos dentro del juego de ellos, ¿no? máis intervencións, non só do alumnado de psicología que participou nesta experiencia, ou sí, se queredes, pero de calquera de vos, non? Para testar tamén todo isto que falamos coa realidade, coa experiencia persoal de cada quen. Yo tenía más bien como una pregunta a hacerles, porque una de las cosas que iban a hablar hoy era de las adicciones, ¿no? Con respecto a todo lo de la tecnología, que si bien han hablado bastante sobre ello, sobre todos los problemas que han traído para los niños y las niñas ahora, ¿en qué punto podrían decir que realmente, voy a hablar por nosotros los jóvenes, realmente es una adicción? O sea, ¿en qué momento? ¿Como usar el Instagram todos los días o meterme en Instagram cada hora o en WhatsApp? Quería saber más o menos eso. Pois sí, ou falamos de uso problemático, de uso patolóxico, de Eu, se adicción. queres, che dou unha resposta moi xenérica e despois paso aquí a estes que son os que saben. Pero hai 3 parámetros claves: frecuencia, intensidade e interferencia. É dicir, ti te podes conectar todos os días, pero eres xornalista e incluso moitas horas ao día e non por eso desenvolves unha adicción. Pero cando se convirte, supón un alto grado de interferencia na tua vida diaria, porque dependes do estímulo, necesitas cada vez máis tempo, habituación, mintes, deixas de facer cousas, etcétera, etcétera. Entonces hai un grado de interferencia. Iso así a nivel xenérico. Despois hai un montón de unha lista. Porque na interferencia creo que debemos estar unha parte moi importante da poboación. O problema é como ser capaces de calibrar o de menos diferencia. E hai indicadores, hai criterios do DSM-5. Bueno, do DSM-5 non, o de internet non ven, para o videoxogo sí, e para o xogo tamén. Falamos de interferencia cando está interferindo na actividade escolar, cando aparecen problemas de fracaso escolar ou laboral, non sei, tamén pode haber, non? Cando non durmen en toda a noite, ansiedade, irritabilidade, durmen durante o día a cachos, cando hai xente que casi xa nin sequera sale da habitación, que esconden logo tamén problemas afectivos gordos, non sei se é causa-consecuencia, é dicir, o grado de interferencia que rompe coa trayectoria de desenrolo que un rapaz ou rapaza ou adulto esperaba de si mesmo. Entón, temos, cando menos, un problema. Perdona, pero ¿es primero el huevo o la gallina? Comorbilidad.
No, sí, no, pero me refiero, es decir, van normalmente, es decir, estoy de acuerdo, es decir, hay problemas asociados, problemas de comunicación, problemas de timidez, ansiedad social, etcétera, etcétera. Pero la persona así, o como consecuencia va del manejo de las nuevas Por tecnologías. exemplo, por que as rapazas, e isto non é opinable, as tasas, digamos, de uso problemático de internet, ou por tanto de risco de adicción a internet é maior en rapazas que en rapaces, e no tema do xogo, por exemplo, das apostas deportivas maior. Son entre comillas, obviedades. Porque funciona, o mecanismo de como funciona unha rede social e como engancha, que hai detrás o tema da imaxe, e dicir, claro, e no outro está o sesgo do experto, os xogadores. En estes casos nos que podemos xa falar de adicción, quen ten que dar a voz de alarma? Están dando a voz de alarma quen a ten que dar, sexa na familia, sexa no centro educativo, sexa na atención primaria. Hai ferramentas, hai coñecemento para que alguén se poida dar de conta do que está ocorrendo? A velas, hailas. A velas hainas, pero non se usan. Habería se pudese... A velas hailas, si está todo escrito. Na Estrategia Nacional de las Adicciones 2017-2024 viene un montón de cosas. El papel lo soporta absolutamente todo. Mira, é un exemplo moi sencillo, e o digo sin ningún ánimo de tal, e por non estar pesado. Volvendo ao tema do liderazgo. Cadroume a semana pasada, o venres, Congreso Nacional de Pediatría, e a min tocoume participar na sesión inaugural. Pois imagínate como isto, pero en IFEMA, en Madrid, 800 pediatras. A inauguración estaba el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre otros. Inaugura y se va. Y luego él queda el tonto del bote diciendo los instrumentos que existen, es que así no vamos a ningún lado. Es mi opinión, ¿eh? Te estás volviendo pesimista. No, pero que son moitas xa, entonces chega un momento que vas medio horneado, como estou hoxe aquí, tal, joder, venga, bum, 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 e nada, jolín, hombre. Quen debe dar a voz de alarma? Quen o vexe antes, quen o vai a ver antes, quen pregunta, que se dá conta, non? Eu dime conta que no meu traballo, nunha unidade de saúde mental, casi nunca fago esa pregunta, seguramente a demanda explícita casi non ven, non está vindo, en adultos a partir de 16 anos e ademais queda tapada por síntomas pois igual de graves ou peores, co cual pois tampouco facemos a pregunta, non facemos unha valoración máis exhaustiva. No cole non sei si se fai, se se atende. En ocasiones el asentismo escolar es un indicador. Claro, es cuando aparece un problema de rendimiento, es cuando se dice... Porque bueno, hay un aislamiento, ya no quiere ver a los compañeros, ya no sigue con las tareas escolares, normalmente también coincide con familias que los padres tienen que trabajar los dos, entonces... Sí, e os pais e nais veñen porque se suspenden, hai fracaso. Bueno, claro, porque empieza a haber un descolgarse de la dinámica escolar cotidiana, ¿no? Entonces, el asentismo ya le duele la barriga, o sea, presenta otras sintomatologías, el caso es para que el objetivo es quedarse en casa y conectarse. A mí o que máis me preocupa é que todo o tema invasión ou desembarco tan intensivo da tecnoloxía na vida das persoas é que está, desde o meu punto de vista, unha falla, unha desconexión maior entre os pais e os fillos. É dicir, hai como unha vida paralela. Sí. É dicir, ti realmente non coñeces o teu fillo, porque se socializa, se relaciona, se lía, etc., por un mecanismos que ti non son visibles. E ti vives, digamos, a marxe, e hai unha realidade paralela que chega moito antes, que ti non preparas, que ti non educas, que ti non soportas emocionalmente e a edades moi temperás. E entonces aí lo petamos. Claro, porque non hai un control parental acerca de E si se junta con el tema de, claro, edad de inicio de consumo de alcohol, binge drinking e toda la leche... Seguro que tedes experiencias como pais, fillas, docentes, educadores, profesionales da psicología, que poden ser tamén útiles neste momento. Algúnha intervención máis? Por aí temos unha man pedida. Hola, yo quería preguntaros si, sobre todo, pensando en las adicciones que se desarrollan en los jóvenes ahora, que vosotros como sociedad, ¿qué modelos alternativos de ocio, qué espacios públicos disponen los jóvenes para tener alternativas saludables a
en que invertir todo ese tiempo que están invirtiendo en las redes sociales? A ver, valentes. Esto sí A que ver, nos serven as historias no, de xeracións anteriores. Grandísima pregunta. Sí, Sí. Es la base. A ver, y yo en eso sí soy optimista. Yo creo que, es decir, sí hay una implicación por parte de los organismos, normalmente, es decir, van a desarrollar actividades para los jóvenes. Otra cosa es que les resulten atrayentes. Es decir, yo creo que tienen actividades deportivas, hay actividades culturales, es decir, vamos, en las cuales se pueden implicar. Después, a continuación, yo creo que incluso los propios jóvenes son los que tienen que desarrollar, es decir, sus propios espacios, ¿de acuerdo? Es decir, va de comunicación, dependiendo de va de los intereses va que ellos tengan, y por parte de las administraciones o por parte de los organismos competentes, bueno, el facilitarles esos posibles espacios. Y aquí hay un problema importante, que hay que crear los modelos. Es decir, no es proporcionar, tiene que ser algo que le gratifique, pero nos temos a responsabilidade, a obriga, de proporcionar modelos saludables que sean reforzantes e valorados socialmente, para que sean deseables. Porque si lo que mola es eso, a mí no me vendas esto otro, porque lo que mola es esto. Claro, pero eres tú el que, pero ahí eres tú el que tienes que también formular, va la cómo demanda, nos tienes que comportamos decirme, como sociedad. claro, tienes que decirme qué es lo que necesitas, qué es lo que te resulta atrayente. A partir de ese momento yo puedo, lo mejor, es decir, como administración, ahora me pongo como administración, yo puedo desarrollar el modelo, yo puedo plantear el modelo. Y puedo decir si puede ser factible. Evidentemente, volvemos otra vez al mismo tema del principio. Pero si a mí lo que me vende la sociedad es que ser influencer es lo que mola, ir a Gran Hermano es lo que mola, ir a la Isla de Tentaciones, ir a Supervivientes es lo que mola, eso es lo deseable, eso es el modelo. Real, pero yo creo que es un modelo que, es decir, la propia sociedad, es decir, y yo en eso sí creo, es decir, a ver, yo creo que es la propia sociedad la que tiene que demandar ese cambio. A mí ese patrón no me vale. A mí ese patrón, vamos a ver, estamos en contra de los dibujos animados por lo violentos que son, estamos en contra, va de determinadas películas y, sin embargo, estamos dentro de lo que se denomina pseudociencia, o pseudo prensa rosa, es decir, determinado tipo de contenidos que, bueno, que válgame Dios. Y, sin embargo, es decir, son los que están cuajando dentro de la sociedad. Es decir, yo con eso no trago, yo creo que, es decir, sí podemos cambiar y sí podemos dejar de ver, es decir, en este caso concreto, Telecinco. Pero ¿por qué no mola tocar el violín? ¿Por qué no puede ser un elemento dentro del grupo, ostras, el que toca violín es el mejor de la pandilla? O el que hace voluntariado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero incluso dentro de la universidad se potencia, es decir, porque no se refuerza eso. Va a desarrollar actividades sociales, incluso se puntúa. Y realmente muy poca gente se implica. Bueno, no mundo no que vivimos en xeral, Olegaria. Bueno, yo quiero ser mucho más optimista que vosotros, porque estoy en el ámbito de la educación y entonces veo otras alternativas. Es decir, hay alumnos que se dedican al deporte, hay alumnos que se dedican a la creación literaria, hay alumnos que se dedican a... Pero llega a los 15, 16 años, ¡pum! Abandono deportivo fulminante. Bueno, pero aún algunos siguen. Y arrastran a otros. O sea que tampoco quiero ser yo aquí negativa, porque entonces la educación, ¿para qué nos vamos? Porque si total no hacemos nada, de acuerdo que tercero de la ESO es una franja de edad conflictiva, complicada, donde ahí aparecen todos los problemas, que a veces aparecen ahora antes en segundo y luego algunos llegan hasta cuarto, ¿no? Ahí hay un grosso importante de problemática, de desarrollo, de intereses, de motivación, de actividades, de todo, y de riesgo. ¿Vale? Es la edad, digamos, pues peor, desde los 12 a los 14, 15. Una vez que pasas ya de los 15 a los 16, ¡guau!, los padres pueden respirar, otros no, porque tendrán que atender el caso que tienen entre manos, ¿no? Pero yo no quiero generalizar, porque para eso están ahí los tutores, los educadores, estamos organizando actividades de distinto tipo, literarias, y hay alumnos para todo. Hay alumnos que se dedican a la música rock, hay alumnos que se dedican al coleccionismo de sellos, bueno, pues hay para todo. Entonces, bueno, no vamos a quedarnos solo con aquellos alumnos que son los complicados, pero en realidad no sé aquí cuántos docentes puede haber, pero bueno, afortunadamente no es el 50%. Afortunadamente no es el 50%. Entonces, no me gustaría que quedara ese mensaje aquí, ¿no? Que hay una franja, pues a lo mejor es el 25%, pues sí, puedo compartir el 25%, pero el 50% no. 20. Entonces, bueno, que también quiero dar una lanza por eso, ¿no? Y que cuando trabajamos con los alumnos, pues dice, tú machaca que algo queda. Y en eso se trata, ¿no? La educación. Entonces, E además que ainda así siguen estando moi... Esa franxa tan así, de terceiro da ESO,
casi me toca a mí, casi. Inda así siguen observando moito, observan os profesores, e un profesor que estimula, para eles, vamos, que funcionan estupendamente. Claro. E un profesor que non estimula, teñen un afecto no alumno na alumna tamén impresionante. E iso que parece que pasan de todo, e que non queren saber nada dos profes, pero sí que teñen unha influencia fundamental. Claro, yo también pienso que ahora estamos en un momento que habría que hacer un estudio sociológico. ¿Por qué? Porque hay un cambio generacional en el profesorado. Entonces, todo el profesorado que tenía una experiencia con sus pros y sus contras se va. Y todo el profesorado que está llegando es muy joven. O sea, digamos que aquel boom de la creación de centros y de profesorado, el crecimiento del profesorado, bueno, pues aquel boom, ¿no?, de natalidad y aquella inversión educativa, pues ahora se van los mayores, nos vamos, ¿no? Y viene un profesorado joven que tiene pues otra formación. Y entonces, claro, es otro momento histórico y social, ¿Con qué? Pues con todas sus ventajas y sus desventajas, con su inexperiencia, con también sus aprendizajes que son parecidos, porque claro, es que ahora podemos encontrarnos con profesores que tienen, pues eso, 28, 30 años, y hay un grosso importante de esa edad en el profesorado, con una falta de experiencia a lo mejor vital y con una proximidad bastante grande con sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, es otro momento. Es otro momento, pero vamos, yo no quiero ser pesimista ni mucho menos, ahí estamos, ¿no? Quiero decir que la educación siempre ha tenido retos cuando las drogas, pues es que todos estaban drogados, y no era verdad. Había una población de alumnos muy enganchados y muy deteriorados y que, bueno, pues que se fueron. Como ahora hay muchos alumnos que se descuelgan del sistema de enseñanza, pero también después reenganchan pues, con el programa de adultos, cuando maduran y reposan, porque bueno, pues la adolescencia tiene eso, ¿no? Pero yo me quiero quedar con el 25%. Y con el trabajo que todos, pues docentes y no docentes, pues están en ello. Y padres que cada vez están tomando las riendas, porque son también padres jóvenes que se educaron en una época de todo se puede, ¿no? Sin límites, y entonces se están dando cuenta de que aquellos límites que ellos no tuvieron, pues que ahora tienen que ponerlos. Pero ya les pilló el toro. Que ya les pilló el toro. Bueno, claro. Bueno, ahora... Sí, no, porque después te vienen a la consulta y el problema, ¿y yo qué hago ahora? Bueno, pues ahora tienes Claro. que hacer esto. Es decir, lo que no hice antes lo tengo que hacer ahora, pero es que ahora le tengo miedo a mi hijo. Es decir, ahora el problema es ese. ¿Cómo le planteo yo ahora a mi hijo? Es decir, que no puede usar la consola, que tiene que estudiar, que si quiere ir a clase, que tiene que ir a clase, y si no va a clase, ¿qué hago? Yo, de verdad, o sea... Yo creo que el modelo educativo hay que darle una vueltecita. Bueno, hay que darle vuelta a muchas cosas. Pero al modelo educativo, ¿cuál es la al modelo función social, primordial, al modelo primordial de la Claro, educación? creo que a dar ya volta ao modelo educativo e ao modelo social igual Claro. non nos dá tempo Claro. hoxe. Pero claro, No, Entón quero darvos unha Pero última estamos- oportunidade. Mira, estamos una dándole cosita vueltas. solo. Perdón. Yo llevo 40 años en la enseñanza, o a lo mejor alguno más. Pero bueno, en esos 40 años le estamos dando vueltas al modelo educativo. Y con todos sus malestares y con todos sus fracasos y con todos sus errores, bueno, pues aquí seguimos. Y hay gente que se ha incorporado a la sociedad y que ha hecho grandes cosas en todos esos años. Y seguirá haciéndolo. Y claro que hay que cambiar, claro que hay que cambiar y renovar, por supuesto. Pero no podemos tirar todo por la borda. no, hombre, No. pero Yo A creo ver, que hay que volver últimas a empoderar, intervenciones, yo creo que sea hay que muy volver a sintética. empoderar, es decir, nuevamente al profesorado. Es decir, yo soy de la opinión, es decir, los chavales pasan 8 horas en el colegio, es decir, y este planteamiento que había, es decir, hasta hace unos años, es decir, no sé si ahora ha cambiado, es decir, porque yo ahora ya no mantengo contacto con el profesorado, que era de, es decir, no, aquí vienen a aprender, es decir, la educación en casa. Es decir, oiga, mire, que están 8 horas aquí, es decir, yo son 8 horas que yo no puedo, es decir, yo no puedo educar, es decir, tendrán que educar aquí en el colegio también, ¿no? Es decir, vamos, tendrán que plantear normas, tendrán que plantear criterios, bueno, es decir, fue una labor que por parte de los centros escolares se obvió, es decir, se dejó de aplicar. Es decir, el fomentar dentro de los propios centros escolares, es decir, actividades de ocio, es decir, pues bueno, es decir, un poco como hacen, es decir, algunas universidades, algunos colegios americanos, es decir, taller de prensa, taller de actividades, va a taller, es decir, de labores sociales, desarrollar todo ese tipo de talleres y que los chavales fuera de las horas lectivas, evidentemente, pero bueno, pero no me las pagan, volvemos otra vez, no hay dinero, por lo tanto, es decir, ¿qué hacemos? Es decir, estamos maniatados. Algo máis para rematar xa moi breve, por favor. é que estou aburrindo o auditorio xa. Vamos a ver. No, que nos votaránnos. Por etiquetar e finalizar. Para min creo que hai un problema nesto que
tempos da psicoloxía, o tema da sociedade digital, de miopía digital. Que lle pasa a un miope? Ve moi ben de cerca, pero de lonxe non ve. É dicir, competencias digitais sí, pero competencias humanas moitísimo máis. E aí, para min, está a clave. E a última palabra, si todo damos a vos, última oportunidade para dúbidas, consultas, achegas, experiencias que queirades someter a este auditorio ben experto e profesional. Algo máis? Se non é así, a conversa non remata hoxe, porque Tempo da Psicoloxía continúa ata o xoves. Sabedes que as sesións de mañá e pasado son tamén de acceso libre e gratuito, ás 7:30, na Rúa do Vilar, no local da Fundación. Haberá tamén charlas sobre aspectos, neste caso, máis luminosos, non? As fendas que as ferramentas digitais nos axudan a salvar, as fendas sociais que nos axudan a salvar, e as novas ferramentas que nos dan para relacionarnos van ser o tema das charlas de mañá e de pasado. Esta segunda xeira de Tempo da Psicoloxía vai se pechar o xoves cunha charla xa para público académico sobre as TIC na investigación sobre o tratamento de adiccións. Así que moitas grazas a José Manuel Recouso, psicólogo clínico de Agalure, a Olegaria, por traernos tamén a súa experiencia como orientadora e como psicóloga educativa no Santa Irene de Vigo, a Antonio Rial Boubeta como profesor e investigador na Universidade de Santiago e a Rosa Cerqueiro, psicóloga clínica e tamén voceira do Movemento Galego da Saúde Mental e, por suposto, grazas a todos e todas vos por participardes tamén. Agardamos que sigades tamén participando no resto das sesións deste Tempo da Psicoloxía. Moi boa noite, moitas grazas.